Seguimos en este primer capítulo de Clave Social de octubre. Mes de octubre. Y ustedes saben que octubre es el mes internacional de las personas mayores. Ya. Y una de las instituciones más importantes en nuestro país para el cuidado de las personas mayores, sin duda, es Fundación Las Rosas. Claro que sí. Y es por eso que quisimos invitar a Egnis Ubillo. Ella es coordinadora del programa de salud psicosocial de Fundación Las Rosas. Muy bienvenida, Egnis. Mucho gusto. Bienvenida. Oiga, yo le pregunté cuando llegó Egnis, nunca había escuchado ese nombre. ¿Y es? Ignacia, pero está escrito en latín. Sí, ya supimos todo, sí. Ya. Ignacia escrito en latín, para que usted sepa, Egnis. Bien creativo el nombre que le pusieron sus padres, querida Egnis. Oiga, ¿y de qué se trata este programa de capacitación para cuidadoras de personas con Alzheimer? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una problemática muy compleja. Tenemos cerca de 2.200 residentes, más del 70% tiene una demencia. Y la demencia trae consigo un grupo de síntomas psicológicos y conductuales que se pueden expresar como desajustes. Agresividad, apatía, trastornos del sueño, dificultad un poco para conciliar la rutina. Entonces las cuidadoras se ven expuestas a situaciones que pueden ser eventualmente muy complejas en términos de la rutina diaria. Y el desafío que teníamos como institución era proporcionar un programa de capacitación que les entregara las herramientas a ellas para poder lidiar con estas situaciones que pueden ser un poco más complejas y también emplear herramientas de abordaje conductual en el momento en que el residente está desajustado y prevenir así situaciones que también pueden ser un poco más riesgosas, por ejemplo, como golpes, malos tratos o malas palabras. Entonces el programa lo que busca finalmente es entregar estas herramientas para potenciar sus habilidades de cuidado. Ah, excelente. Bueno, según la OMS, son datos importantes estos, se estima que para el año 2050 100 millones de personas en el mundo tendrán Alzheimer, y por eso, con el fin de tomar conciencia acerca de este tema, el mes pasado, el 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, condición que actualmente afecta a casi 200.000 personas en nuestro país, cifra que, según expertos, crece cada año, entre otros factores, debido al acelerado envejecimiento que tenemos nosotros en nuestro país, que somos el país número 1 a nivel de Latinoamérica en proceso de envejecimiento. ¿Cómo, además del tema del Alzheimer, cómo ustedes pueden ir capacitando a sus cuidadores, entendiendo también que este es un tema que va a ir en alza? O sea, claro, no van a haber menos personas mayores a medida que pase el tiempo, sino que al revés. Claro, el cómo es importante, porque efectivamente ya estar a cargo de una persona, cuidar a una persona que tiene esto, como tú bien dices, a veces poco manejo del estrés y de la... No sé cómo decirlo, pero me imagino que alguien que está perdiendo la memoria pasa por muchos procesos complejos. ¿Cómo le dan herramientas? ¿Qué tipo de herramientas le dan a los cuidadores? Mira, hemos probado distintos métodos. La verdad es que en principio era mucha capacitación presencial. Hoy día es todo online, la tecnología nos está ayudando mucho, pero lo que descubrimos finalmente es que la metodología que tiene mayor nivel de impacto es la metodología práctica. Yeah. En el fondo es a través de cápsulas cortas que pueden ser dirigidas en este caso por nuestro referente técnico, que es el geriatra doctor Alejandro Seriani, o también pedimos ayudas externos que son especialistas en el cuidado y que nos van entregando como ciertos tips. Entonces, a través de cápsulas cortas entregamos como ciertos tips de cuidado que se tienen que emplear en momentos críticos. Por ejemplo, la muda, el baño, cuando hay que dar la alimentación, pero estas capacitaciones finalmente siempre van mutando también porque vamos respondiendo a la demanda. Puede ser una capacitación presencial, puede ser un formato híbrido, puede ser online, o a través de esta estrategia que es mucho más social y que busca a través de ejemplos entregar herramientas de cuidado. ¿Qué es lo más difícil para los cuidadores? Lidiar con los desajustes de conducta. Nosotros afortunadamente tenemos un grupo de cuidadoras. Esa es la palabra, desajustes de conducta. Claro, o sea, en términos clínicos y médicos se llaman trastornos psicológicos y conductuales, pero la gente los entiende como desajustes de conducta. Y creo que lo más complejo es eso, porque finalmente el desajuste de conducta no solamente afecta a la persona que lo está viviendo, sino que también al cuidador. Porque si yo estoy irritable, si yo estoy irascible y no quiero que me bañen, y no sé, justo tuve, por ejemplo, me pasé las deposiciones, tengo pasado el pañal, necesito que me bañen. Entonces, esa conciliación entre que él no quiere, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que cuidarlo, puede ser muy compleja. Entonces, lo más difícil es lidiar finalmente con ese enojo, con esa rabia, que para la persona que está lamentablemente padeciendo la demencia es muy complejo como digerir. Entonces,
Entonces yo creo que lo más difícil para las cuidadoras, y me atrevo a decir aquí como con 100% compromiso de parte de ellas, más que la carga laboral que implica cuidar en sí mismo a otra persona, es estas actitudes que son poco predecibles además. Claro, yo me imagino que la persona que lo padece, como tú bien dices, existe una frustración tremenda. Esa era la palabra que quería encontrar delante. Mucha frustración, pero para la otra persona que tiene que cuidar y que tiene que dirigir y que está consciente de lo que el paciente necesita, que obviamente el paciente no está consciente, tiene que ser también muy fuerte, muy... Sí, porque además hay un fenómeno que tiene que ver con la reciprocidad. Todas las personas, cuando queremos a alguien, cuando cuidamos a alguien, nos gusta que reconozca nuestro trabajo. La persona que tiene demencia está perdiendo la memoria. Entonces no tiene en muchas ocasiones la capacidad, por ejemplo, de decir, oye, gracias, te quiero mucho. Entonces la cuidadora sí se encariña con la persona que está cuidando, en este caso con el residente, pero no necesariamente ese residente le devuelve a ella ese cuidado. No hay una reciprocidad en la relación. Exacto, porque los recuerdos se están perdiendo. Entonces, ese es un punto muy crítico, y ahí es cuando nosotros como institución sí tenemos que hacernos cargo de reconocer ese trabajo y de entender que finalmente el residente solo puede sobrevivir y supervivir finalmente con el cuidado de otra persona. Por lo tanto, ellas, que la mayoría son mujeres, pero hoy día tenemos afortunadamente también cuidadores hombres, que los que nos sirven a nosotros mucho, porque históricamente la carga siempre ha estado como enfocada en el género femenino. Hoy día hay cuidadores. Entonces, creo que también hay un cambio generacional, pero finalmente es esta imposibilidad quizás de recibir un reconocimiento al trabajo de parte de la persona que los está cuidando, también algo que es muy crítico y es muy complejo. Entonces nosotros ahí como institución tenemos una labor, que es finalmente reconocer ese trabajo, tratar de fidelizar, tratar de ofrecer como buenas condiciones laborales, tratar de cumplir también con los requerimientos en términos de Senama, del MinSal, pero es complejo, es muy difícil. Es complejo, además, como bien decía María José, la estadística, nuestra población en Chile va a ir envejeciendo y vamos a ser muchos viejos y pocos jóvenes que nos puedan, o pocos cuidadores también que nos puedan... Y la expectativa de vida como va creciendo también. Como va aumentando. O sea, ya no es raro ver actualmente una persona mayor de 90, incluso 100. O sea, no es raro ver una persona que ya esté bordeando los 100. Entonces, eso también, o sea, genera un problema también social y de políticas públicas. Por otra ¿Estamos preparados? No sé. La pregunta. Por otro lado, también nosotros siempre, cuando vemos las realidades de este tipo de instituciones, como por ejemplo Fundación Las Rosas, chequeamos y vemos que en el fondo la persona mayor está ahí y como que todos los cuidados y las ayudas son para ellos, pero nos olvidamos muchas veces que hay un equipo completo multidisciplinario que están a cargo de estas personas, y esto no es poco común ver a estas personas que tienen un síndrome de sobrecarga del trabajo espantoso y que pueden tener este concepto de burnout también. Por lo tanto, es súper importante el concepto de poder cuidar a estas personas y poder entregarles las herramientas que son fundamentales. ¿Cómo han visto ustedes que se han ido comportando en los últimos años la cantidad de cuidadores? ¿Hay deserción? ¿Hay voluntad para trabajar en Fundación Las Rosas, por ejemplo? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente para hacer un laboral? Llamado. Tú dices para hacer un llamado. Mira, nosotros tenemos afortunadamente un equipo de cuidadoras que lleva o que permanece como en tiempo total, trabajado muchos años con nosotros. Sin embargo, sí es cierto de que como el número de personas mayores ha aumentado, también es complejo que cuando uno, por ejemplo, jubila o busca otro tipo de rubro, hacer el reemplazo. Entonces finalmente el desafío está en lograr tener la cobertura de cantidad de cuidadoras que se necesitan para cuidar a los residentes. Piensa que tenemos hogares donde tenemos 100 residentes. Imagínate que lo complejo que puede llegar a ser organizar los cuidados de 100 personas. Si son 5 mudas, 4 comidas y los medicamentos, o sea, son 500 mudas al día en un hogar que tiene en promedio 100 residentes. Por lo tanto, el trabajo de ellas es súper complejo, y también lo cierto es que la tendencia mundial tiene que ver con la profesionalización, y en Chile hoy día todavía no se contempla, digamos, el cuidado de otra persona como una carrera, por ejemplo, técnica o profesional, que sí pasa en otros países. Por lo tanto, quizás también ahí hay un nicho que explorar respecto de profesionalizar este oficio que es tan importante y que es tan significativo, y que lo único que tenemos certeza es que vamos a necesitar mucha a medida que pasen los años. Entonces creo que ese es un desafío también que hay a nivel como de políticas públicas, de Estado quizás, porque la profesionalización no debiese, digamos, olvidar
olvidar a estos oficios que son tan significativos y que aportan tanto finalmente al país también. De todas maneras. Estaba pensando, Ignis, efectivamente, yo con mi papá estuve mucho tiempo en una residencia y ahí efectivamente había muchas enfermeras, pero yo me di cuenta que cada paciente o cada residente, como tú dices, tenía una realidad única e irrepetible y sus complejidades. Entonces imagínate todas esas complejidades juntas, con gente muy dependiente además. Claro, y además que, no sé, pues, afortunadamente a lo mejor tu papá, estabas tú, nosotros tenemos un gran número de residentes que no tienen red de apoyo. Tenemos residentes que no sé, tenían 4 hijos, los 4 fallecidos, o residentes que nunca tuvieron hijos y que no tienen una red de apoyo activa. Entonces finalmente la cuidadora tiene un rol distinto también, porque se transforma en la hija, en la nieta, en la compañía. Si hay alguien que sabe de los residentes, son las cuidadoras. Y ellos los conocen al revés y al derecho. O sea, saben lo que les gusta, lo que no les gusta, de qué manera se sienten cómodos. No haga eso porque a él no le gusta. Entonces, en el fondo, también esta relación de convivencia, porque hay muchas horas del día en las que ellas están en el hogar, finalmente también es algo que no se retribuye necesariamente económicamente y que también... Y no se reconoce también, que eso es importante, no se reconoce para nada. O sea, nosotros igual como institución hemos trabajado mucho y ahí la dirección de personas ha tratado como de generar un programa de reconocimiento, porque es importante, pero quizás siento que a nivel nacional no está tan visibilizado la importancia de esa pega, y Chile ya es un país envejecido y muchas veces dicen, no, es que está envejeciendo. No, nosotros ya estamos envejecidos, o sea, la pirámide demográfica ya cambió, pero finalmente falta como... Tenemos en el fondo esta deuda y creo que hay que empezar un poco a trabajar en qué es lo que vamos a hacer. Claro. Porque nosotros vamos a ser mayores y cuando seamos mayores, ¿quién nos va a cuidar? Yo espero que mi hija. Ignis, ¿qué se necesita en Fundación Las Rosas? Hagamos un llamado porque, como decíamos al principio, Fundación Las Rosas ha cumplido una labor fundamental desde hace muchísimos años con nuestros adultos y las personas más grandes, y lo va a seguir cumpliendo. Por lo tanto, se necesita cada vez más ayuda. ¿Cómo se puede ayudar y colaborar con Fundación Las Rosas? ¿El Instagram es Fundación Las Rosas? @Fundación Las Rosas. Ya. Exactamente. Mira, la tendencia nacional hoy día es que los establecimientos de larga estadía están cerrando. Hay otras instituciones que también se dedicaban al cuidado como nosotros y están cerrando. Y tiene que ver con los recursos. Entonces, lo que nosotros más necesitamos hoy día son recursos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tengamos recursos podemos construir más hogares, podemos recibir más personas y podemos finalmente invertir esos recursos en el cuidado diario que le entregamos a los residentes. Porque finalmente el recurso te sirve para alimentación, te sirve para pañales, te sirve para, por ejemplo, a medicamentos que no necesariamente están ofrecidos en la canasta del Fondo Nacional de la Salud. Incluso para recursos humanos también. Para recursos humanos, profesionales. Entonces finalmente son recursos que todas las personas que nos están escuchando ojalá pudiesen aportar y comprometerse también las empresas a dar aportes que puedan ser mantenidos en el tiempo. De todas porque maneras. Finalmente se asegura también la operatividad y también nos permite también tener la tranquilidad de que vamos a tener los recursos para cuidar a la cantidad de personas que tenemos, que no es menor. Son 2.200 y para el año 2030 van a ser 3.000 a nivel nacional. Y de ahí exponencial hacia arriba. Todo hacia arriba. Bueno, Ignis, ya lo sabe la gente que nos está escuchando lo que se necesita. De Programa de Salud Psicosocial de Fundación Las Rosas, gracias por habernos acompañado hoy día en Clave Social con este tema tan importante también, que no solamente son los adultos mayores, sino que el cuidado de los cuidadores. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y te vamos a despedir con música, con una cantante que a nosotros nos gusta muchísimo, que ella es Joss Stone y Tell Me About It. Perfecto.